Muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente tema de Excel. Vamos a estudiar en esta ocasión las funciones buscar B y buscar H. El archivo es el número 7, el archivo de Excel, funciones de búsqueda y referencia, precisamente porque estas dos funciones forman parte de la categoría de funciones de búsqueda y referencia. La función buscar B nos va a permitir mandar a buscar un elemento dentro de un rango de celdas, dentro de una matriz de datos, en la primera columna de una matriz de datos, y devolverá lo que se encuentre en un número de columnas específico una vez encontrado este elemento, ¿sí? Es decir, mandaremos a buscar una cosa para devolvernos otra, o para devolver otra. En este sencillo ejemplo tenemos una listita con diferentes nombres de especies y las velocidades a las que llegan a correr. Y del lado derecho tenemos un pequeño buscador donde nosotros elegiremos una especie dentro de las cuales se encuentra dentro de la lista y nos devolverá la velocidad que corresponde a la especie elegida. Para esto me voy a colocar en la celda correspondiente donde requiero el resultado de la velocidad y en la barra de fórmulas nos colocamos y escribimos la siguiente función: signo de igual, buscar B, porque nosotros el valor que vamos a mandar a buscar se encuentra dentro de una columna, es decir, nuestra búsqueda será en vertical. Si nosotros quisiéramos mandar a buscar un valor que se encontrara en una fila, nuestra búsqueda sería en horizontal y tendremos que elegir la función buscar H. Para este caso entonces escogemos buscar B y nos pide tres argumentos principales: el valor buscado, la matriz en donde se buscará dicho valor y el indicador de columnas en donde encontraremos el resultado para devolver. Y por último, de manera opcional, un rango o el tipo de coincidencia con el que vamos a encontrar nuestro valor buscado en nuestra matriz de búsqueda. Empezamos por el valor buscado. El valor buscado es el dato que nosotros usaremos como referencia para mandar a buscar dentro de una matriz de datos. En este caso es el valor de la especie que tenemos dentro de esta celda, E5, coma. El siguiente argumento es la matriz o la tabla en donde vamos a mandar a buscar este dato. Para esto debemos considerar que el valor buscado debe encontrarse siempre en la primera columna de nuestra matriz de datos. Entonces voy a empezar a seleccionar a partir de la lista de especies y voy a incluir también la columna donde se encuentra el valor que quiero devolver. Para este caso es muy sencillo porque solo tengo dos columnas. La primera columna es donde está lo que busco y la segunda donde está el valor que quiero devolver como resultado. Coma para pasarnos al siguiente argumento, y nuestro indicador de columna se refiere al número de la columna en donde se encuentra ese valor que yo quiero tener de vuelta. Para este caso es la columna 2. Empezamos a contar a partir de donde empieza nuestra selección de matriz. En este caso empezamos a contar a partir de aquí, de la columna B. Sería nuestra columna 1 y nuestra columna 2 sería en este caso la velocidad, es donde se encuentra la velocidad, que es lo que queremos obtener como resultado. Entonces aquí lo que debemos anotar es el número 2, que se refiere a la segunda columna. Por último, coma, el tipo de coincidencia solo podemos escoger de dos tipos de coincidencias. O optamos por una coincidencia aproximada. Eso es cuando regularmente buscamos algún número que se encuentra entre un valor y otro. O una coincidencia exacta. Esto es cuando nosotros mandamos a buscar un valor que se va a encontrar de manera tal cual, de manera exacta, en la lista de referencia, con nuestra primera columna como referencia. Para este caso precisamente nuestra búsqueda es exacta, porque no estamos mandando a buscar ningún tipo de número que se encuentre entre un rango y otro. Los datos que estamos mandando a buscar son textos. Para cuando mandamos a buscar texto, siempre nuestro tipo de coincidencia será una coincidencia exacta. Para esos casos podemos escribir el valor falso o también es válido escribir el número 0. Cierro el paréntesis de nuestra función buscar y presiono enter. Listo, nos devuelve el número 90 para la especie de tigre. Lo que hace nuestra función es venir a la primera columna, busca el valor tigre y cuando lo encuentra se posiciona en la segunda columna de la matriz que nosotros especificamos como búsqueda. Esa sería la primera y esa sería la segunda columna. Entonces ese es el valor que está devolviendo, los 90 que tenemos aquí. Si cambio el dato, por ejemplo, ahora voy a buscar la especie de coyote, observen que automáticamente me devuelve la velocidad de 65, porque viene
a la lista, encuentra el valor buscado y se trae de vuelta lo que se encuentra en la segunda columna, que es el número 65. Bien. Si quisiéramos hacer este mismo ejemplo con un buscar H, vamos a copiar estos mismos datos, clic derecho, copiar, y los vamos a pegar de este lado, pero esta vez de forma traspuesta. Clic derecho sobre la opción, sobre nuestra celda, perdón, y buscamos dentro de las opciones de pegado la opción de transponer. Entonces tenemos nuestros mismos datos de la tablita, pero esta vez con una orientación en horizontal, donde tenemos en la primera fila, la fila de arriba, las especies, y en la fila de abajo, la segunda fila, las velocidades de cada una de ellas. Bien, ahora copiaré este mismo control de acá arriba en la parte de abajo, y en esta parte de acá donde va mi fórmula, realizaré ahora en la barra de fórmulas la siguiente fórmula. Buscar H esta vez porque, como les comentaba, ahora buscaremos de manera horizontal en una fila. Valor buscado será ahora la especie que tenemos de este lado en esa celda, coma, y el rango donde vamos a buscar, la matriz de búsqueda, será ahora la tabla de la derecha, donde seleccionaremos todos los nombres de las especies que se encuentran en una de las filas, y también vamos a incluir la segunda fila de abajo, donde se encuentra el valor que queremos devolver, que se refiere a la velocidad, coma. Ahora nos pide el indicador de filas, no indicador de columnas, sino indicador de filas. En la primera fila, que es la fila de arriba, se encuentra el valor que nosotros vamos a buscar, y en la segunda fila, que es la fila de abajo, es donde encontramos el valor que queremos devolver. Entonces aquí también sería el número 2. Si nuestra tabla fuera más extensa y tuviera más de 2 columnas, 3, 4, 5 filas, y el valor a devolver se encontrara en la tercera, en la cuarta o en la quinta, ese es el número que debemos colocar en este apartado de argumento, que sería el indicador de fila. Coma. Tipo de coincidencia sigue siendo una coincidencia exacta, porque sigo buscando un valor de texto. Voy a colocar el 0 nuevamente y cierro el paréntesis de mi función buscar H. Presiono un enter y entonces tengo mi resultado, que es similar al de arriba. Voy a cambiar la búsqueda, ahora voy a buscar la especie burro, y como resultado obtengo ahora un 63. Pide la primera fila, busca el valor de burro y devuelve o trae de regreso el valor que se encuentra en la segunda fila. Bien, pasaremos ahora a la práctica del cotizador. Para poner en práctica las funciones de búsqueda, vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Vamos a crear un buscador, mejor dicho, un cotizador, donde nosotros colocaremos algunos elementos como referencias que nos servirán para realizar las diferentes búsquedas y obtener los valores o la información restante para crear nuestro cotizador de ventas. De entrada vamos a colocar en la parte de tipo de venta, donde nos pide el tipo de venta, una pequeña listita en donde nos muestre los tipos de venta, que son los siguientes: mostrador, envío local y envío foráneo. Para esto me coloco en la celda donde requiero dicha lista, me ubico en la ficha datos y en el grupo de herramientas de datos voy a utilizar mi comando validación de datos. Damos un clic, de esta ventanita escogemos la opción de lista en el apartado de permitir, y en la parte del origen damos un clic en nuestra cajita de texto. Vamos a seleccionar del lado derecho de nuestro ejercicio los elementos mostrador, envío local y envío foráneo. Damos un clic en aceptar en nuestra ventana de evaluación de datos, y si nos regresamos a nuestra celda podemos observar a la derecha un pequeño botón de lista desplegable donde nos va a mostrar precisamente los diferentes tipos de ventas que nosotros vamos a poder utilizar para nuestro cotizador. Ahora, para el lado derecho, donde nos pide una fecha, podemos apoyarnos de la función hoy. Nos colocamos en la barra de fórmulas, colocamos el signo de igual, escribimos la función hoy, seguido de su apertura y cierre de paréntesis. Recordemos que la función hoy es una función que no requiere argumentos, pero sigue siendo una función. Por ello es necesario incluir todo el tiempo los paréntesis de apertura y de cierre.
Presionamos un Enter y entonces esta función nos permitirá actualizar cada que se abra el archivo la fecha de manera automática. Ahora, coloquémonos en la parte del ID y seleccionaremos todo el rango de los IDs para que también nos los vaya enlistando con una lista validada. Y tomemos los IDs que encontramos en la hoja de precios. Si nos pasamos a la hoja de precios, que es precisamente de donde obtendremos nuestra información, encontramos una lista con los productos que estaremos cotizando o que tendremos disponibles para su cotización, con la información de su categoría, su precio y también los costos de inversión de cada uno de ellos. Como primer elemento encontramos precisamente la columna del ID. Esta es la que vamos a nosotros a colocar dentro de nuestro rango de ID o IDs como listas desplegables en cada una de las celdas correspondientes para que esto facilite un poquito su uso. Entonces seleccionamos el área de los IDs en nuestra hoja de cotizador, nos dirigimos nuevamente a la ficha datos y en herramientas de datos vamos a seleccionar nuevamente validación de datos. Nuevamente en la sección de permitir vamos a elegir la opción lista y en la caja de texto de origen vamos a seleccionar desde la hoja de precios todo el rango de los IDs en esta tablita. Le damos clic en aceptar y listo. Si observan, cada que seleccionamos una de las celdas donde nos solicitan los IDs, tendremos la opción para elegirlo dentro de una lista. También es totalmente válido si lo intento escribir manualmente. PC10 por ejemplo, Enter, y esto es válido porque nosotros tenemos IDs desde PC01 hasta PC30. Si intento escribir un PC31 me impedirá el ingreso ya que dicha clave o dicho ID no se encuentra dentro de la lista que validamos. Muy bien, hecho esto, vamos a utilizar la función de buscar B para poder traer de vuelta tanto el producto como la categoría y el precio. Lo tendremos que hacer de manera individual, pero también podemos apoyarnos de otra función que se encuentra dentro de las últimas versiones de Excel, que se conoce como la función buscarX. Esta ya incorpora tanto la opción de poder traernos más de un resultado dentro de la búsqueda, es decir, nosotros podemos mandar a buscar el ID dentro de la tabla de los precios y traernos de vuelta tanto la información del producto como la categoría y del precio para que se desborden dentro de esta área y tengamos al mismo tiempo toda esa información. Primero lo haremos con el buscar B para repasar esta función y después veremos la diferencia entre el buscar B y el buscar X, perdón. Coloquémonos en la sección de producto, nos vamos a la barra de fórmulas e iniciamos nuestra fórmula con un igual. Escribimos la función buscar V, nuestro valor buscado será nuestro ID que se encontrará dentro de la celda B7, coma, y como matriz de tabla nos dirigiremos a la tabla de los precios, a la hoja de los precios, perdón, y seleccionaremos todo el área que incluye desde el ID hasta los costos de inversión si ustedes gustan. ¿Sí? No es necesario o no es obligatorio porque como solamente estaremos mandando a buscar el producto, bastaría solo con seleccionar la columna de ID y de producto. Si ustedes seleccionan más columnas, no afecten su resultado porque en ningún momento o hasta el momento no estaríamos buscando ningún valor que se encontrara en una columna después de la columna 2, que sería la columna del producto. Aquí lo que sí es importante es no cambiarnos de hoja mientras estamos escribiendo nuestra referencia, porque entonces nuestro programa entiende, si me regreso a cotizador, que aún no termino de seleccionar mi referencia, y entonces si se dan cuenta en la barra de fórmulas me estaría cambiando el nombre de la hoja nuevamente a la hoja de cotizador, y en esta área no se encuentra la matriz en donde voy a estar buscando mi información. Me regreso a la hoja de precios para que eso se regrese a la normalidad y aquí presionaré la tecla F4 para que se establezca como una referencia absoluta y esta referencia sea la misma para todos los
las demás fórmulas que estaremos reutilizando en las siguientes filas de nuestro cotizador. Coma. Una vez que coloco la coma, si quieren se pueden regresar a la hoja de cotizador, pero tampoco es necesario. Podemos continuar haciendo nuestra fórmula desde esta hoja, ya que tenemos acceso todavía o seguimos teniendo acceso a nuestra barra de fórmulas, que es en donde se está preparando la misma. Nuestro indicador de columnas entonces sería la columna número 2, ya que es en la segunda columna donde se encuentra la información del producto, que es lo que queremos devolver. Colocamos el número 2, coma, y el tipo de coincidencia seguirá siendo una coincidencia exacta, porque todo el tiempo buscaré o estaré tratando de buscar o estaremos buscando un ID de manera exacta, no un valor que se encuentre de manera aproximada entre uno y otro. Vamos a colocar entonces el valor falso, o como les comentaba también anteriormente, es válido colocar también un 0. Cerramos el paréntesis de nuestra función buscar B y presionamos un enter. Si observamos, nos devuelve entonces el producto que corresponde al ID PC10. Si cambio de este lado dentro de la lista el producto a un PC16, por ejemplo, observamos que ahora nos devuelve el producto que corresponde a ID PC16. Pero si se dan cuenta, yo tendría que hacer una fórmula distinta o una fórmula aparte para obtener también la información sobre la categoría y otra para obtener la información sobre el precio. Esto ya nos lo facilita la función buscar X. Voy a rehacer mi fórmula en la celda de producto y la cambiaré por una función de buscar X. Esta función me pide también de manera inicial el valor que vamos a mandar a buscar, que será nuevamente el ID, coma, pero esta vez aquí cambia un poquito la cosa porque nos pide primero una matriz de búsqueda o una matriz en donde se encuentra el valor que estoy mandando a buscar. Solamente incluiremos la columna en donde se encuentra el valor que estamos mandando a buscar. Me coloco en la hoja de precios y solo selecciono la columna de los IDs, toda la columna de IDs. Ahí estamos. La vamos a fijar para que también la misma se aplique para todas las demás fórmulas, coma, y después nos va a pedir la matriz de vuelta. Aquí es donde nosotros podemos incluir todas las matrices que queremos incluir o donde se encuentran los valores que queremos incluir como resultados. Aquí voy a incluir entonces tanto la matriz de producto como la de categoría y la de precio, porque quiero la información de esas tres columnas. Selecciono toda la información de esas tres columnas y presiono también un F4 para dejar fija esa referencia. Coma, también me incluye un apartado para que yo pueda ingresar un valor que aparecerá en el caso de que no se encuentre el valor buscado. Para este caso voy a dejar, por ejemplo, una comilla e inmediatamente cierro la misma comilla para que me deje la celda vacía. Coma. El tipo de coincidencia. Aquí, si se dan cuenta, nos dan hasta 4 tipos de coincidencia dependiendo la forma en la que quiero mandar a buscar el valor de referencia. Seguiremos utilizando la coincidencia exacta, que sigue siendo el número 0. Aquí sí solamente es el número 0, ya no es falso ni verdadero, solamente 0, menos 1, 1 o 2, dependiendo del tipo de coincidencia a trabajar. ¿Sí? Trabajaremos el 0 en este caso porque queremos la referencia, el tipo de coincidencia exacta. Para el momento vamos a omitir el último argumento, que también es un argumento opcional y que se refiere al modo de búsqueda. Si queremos buscar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, dentro de nuestra lista de datos. Vamos a omitirla para que lo busque de manera predeterminada de arriba hacia abajo, como es la forma tradicional. Cerramos paréntesis y presionamos un enter. Y listo. Observen cómo no solamente me trajo la información del producto, sino que también me trae la información de la categoría y la del precio. Si cambio el ID de este lado, PC20 por ejemplo, observen cómo automáticamente los tres datos cambian. Y si por ejemplo esta fórmula que tengo acá yo la relleno hacia abajo para que obtenga la información de los demás, vemos cómo la fórmula ya existe en las diferentes celdas, pero no muestra nada, puesto que el ID que se está mandando a buscar es un ID que no existe en la lista de los precios. Por eso es que está devolviendo un error.
pero en lugar de mostrar el error, lo que está mostrando es la celda en blanco, como nosotros le indicamos en nuestra fórmula. Indicamos que en lugar de un error nos dejará la celda en blanco. Observen qué pasa cuando entonces yo coloco un ID válido, por ejemplo un PC05. Observen cómo automáticamente nos arroja la información que corresponde al elemento que estoy mandando a buscar. ¿Sí? Continuamos con la cantidad. Bueno, la cantidad sería un apartado que nosotros llenaremos manualmente sin ningún tipo de fórmulas. Aquí puedo poner, por ejemplo, 10 elementos del primero y, por ejemplo, unos 5 del segundo. El subtotal se calcula muy sencillo. Vamos a hacer un igual, vamos a colocarnos en nuestra barra de fórmulas y multiplicamos el precio por la cantidad que se está cotizando. Y listo. Esta misma fórmula la rellenaremos hacia abajo. Aprovechamos y seleccionamos nuestro rango de precios y aplicamos dentro de la ficha de inicio el formato de moneda. Lo hacemos de igual manera para la columna de subtotal, descuento e importe, que aún no los trabajamos, pero que posteriormente se trabajarán con el mismo formato de moneda. Para el descuento nosotros debemos considerar dos cosas. Debemos considerar tanto la categoría, solamente una cosa de hecho, aquí no consideramos tanto, solamente la categoría en la que a la que pertenece el producto que se está cotizando, para saber de cuánto será el porcentaje que se le descontará en base al subtotal que ya se calculó antes. Nos colocamos en el área de descuento, nos vamos a la barra de fórmulas y lo haremos con un buscar V. Vamos a mandar a buscar ahora como referencia nuestra categoría o la categoría que corresponde al producto en cuestión, que en este caso es D7, coma. ¿En dónde la buscaremos? Ahora la buscaremos dentro de esta matriz de datos que se encuentra a la derecha, donde tenemos todas las categorías y los porcentajes correspondientes. Aplicamos la referencia absoluta con la tecla de función F4, coma, y el indicador de columna sería la columna número 2, porque es precisamente en la columna número 2 donde se encuentran los porcentajes que quiero aplicar. Coma, el tipo de coincidencia sigue siendo una coincidencia exacta, ya que lo que estamos mandando a buscar solo se puede encontrar de una sola forma. No hay ningún tipo de valor implícito entre un valor y otro. Entonces será el número 0 o el valor falso. Cierro el paréntesis de nuestro buscar B y antes de terminar, el valor que me resulte de esta búsqueda, que será un porcentaje de los de acá, se multiplicará por, con nuestro operador de multiplicar, que es el asterisco, se multiplicará por el subtotal que tenemos en la celda G7. Enter, y entonces ya obtenemos nuestro descuento, que va en base al porcentaje que corresponde a la categoría de nuestro producto cotizado. Esta misma fórmula se rellena hacia abajo y obtendremos por aquí algunos errores de ND. Si nosotros lo trabajáramos con el buscar X, tendríamos dentro de la misma función la opción para cambiar este mensaje de error o este resultado de error. Pero vamos a ver otra opción. Si nosotros no contamos todavía con una versión que cuente con el buscar X, con el buscar B lo podemos trabajar también complementándole otra función. Antes de trabajar con el buscar B, o mejor dicho, todo este buscar B que estamos trabajando aquí, lo vamos a colocar o lo vamos a utilizar como como un argumento dentro de otra función. La función que vamos a utilizar se llama si.error. Esta función de si.error lo que va a hacer es revisar siempre el valor que nosotros le coloquemos como argumento, que en este caso va a ser el resultado de nuestro buscar B, y si este valor resulta ser un error, nosotros podemos personalizar ese error con el argumento valor si error, que es el segundo argumento que nos solicita.
Y aquí nosotros podemos colocar lo que queremos que aparezca en lugar del error encontrado. Por ejemplo, me voy a colocar hasta el final o hasta el cierre del buscar B, que es este paréntesis de acá. Coloco la coma y después de la coma voy a colocar una comilla e inmediatamente cierro la misma comilla, para que entonces sea una celda vacía lo que me coloque en lugar del error. Cierro el paréntesis de mi función, sí.error, y presiono un enter para entonces volver a aplicar toda esta fórmula a las demás celdas de abajo. Ahora observamos que nos aparece un error de valor porque precisamente me regreso a la primera fórmula. Porque precisamente como estoy devolviendo un valor vacío y este valor vacío lo intento multiplicar por un número, pues entonces precisamente me va a dar un error de valor porque estoy intentando multiplicar un texto con un valor. Entonces aquí abajito, aquí dentro de nuestra función sí.error, en lugar de que nos devuelva un valor vacío, vamos a hacer que nos devuelva un 0, para que así, si nos devuelve un 0 en lugar del error, lo que va a multiplicar es 0 por el subtotal y nos va a dar un 0 como resultado. Lo dejamos entonces así y vamos a rellenar esto nuevamente para todas las demás celdas que faltan hacia abajo. Ahora sí, obtenemos entonces un 0 cuando no tenemos ningún dato todavía elegido dentro de nuestro ID. Cuando ya elegimos algún ID, entonces ya nos van a empezar a aparecer los cálculos una vez que nosotros coloquemos la cantidad aquí. Vean, entonces ya tenemos aquí nuestro descuento que va a depender, les repito, de la categoría a la que pertenezca el producto que se eligió. Después, para calcular el importe únicamente, vamos a colocarnos en nuestra barra de fórmulas. Vamos a considerar el subtotal calculado anteriormente y le vamos a restar con el signo menos el descuento que ya calculamos también anteriormente. Listo. Aumentamos un poquito el ancho de esta columna para que no nos muestren los signos de número que nos muestra cuando el valor no se alcanza a mostrar en el ancho de la celda. ¿Sí? La hacemos más ancha para que se pueda observar todo el número y reutilizamos la fórmula hasta aquí, hasta antes de nuestro subtotal general. Precisamente para calcular ese subtotal general, lo que haremos será una suma de toda la columna del importe. Colocados en esa celda del subtotal, nos dirigimos a la ficha de inicio y en el grupo de edición vamos a encontrar nuestro botoncito de autosuma que tiene ahí el símbolo de sigma. Vamos a dar un clic en ese simbolito de la suma para que automáticamente nos genere nuestra función suma y ya nos seleccione todos los valores que se encuentran sobre ella. Damos un enter y entonces tenemos ya nuestra suma total de los subtotales. Para el IVA vamos a hacer un cálculo de signo de igual, el subtotal que ya calculamos anteriormente por el 16%, para saber de cuánto es el porcentaje, el valor del IVA que se le va a agregar a nuestro total general. Ahora, el cargo por venta está dado en el tipo de venta que se eligió para la cotización aquí arribita. Recuerden que eso fue lo primero que configurábamos. Bueno, si se elige mostrador, por ejemplo, vemos que de este lado tenemos nuestros cargos por tipo de venta. Si se elige mostrador no se aplicará ningún cargo, pero si elegimos envío local se va a cargar 120 pesos, o si elegimos un envío foráneo se cargarán 200 pesos. Para hacer eso tienen pues por lo menos dos opciones. Tienen todavía más, pero por lo menos dos opciones claras, que sería usar una condición sí o un sí anidado, donde vamos a comparar si es mostrador, entonces dejamos en 0, si no, otro sí, si es envío local serían 120 y si no, por eliminación sería envío foráneo y devolveríamos el 200. Pero como estamos repasando las funciones de búsqueda, vamos a utilizar también un buscar H en este caso, porque lo que mandaremos a buscar será el tipo de venta que se encuentra en una fila de forma horizontal. Entonces nos colocamos en el dato para encontrar el cargo por venta, nos colocamos en la barra de fórmulas, colocamos nuestro signo de igual y escribimos un buscar H. El valor buscado será el tipo de venta que nosotros elegimos acá arribita, en la celda D4, coma, y la matriz donde buscaremos los datos será la matriz que tenemos a la derecha, donde están los cargos por tipo de venta.
Seleccionamos todos los tipos de ventas que se encuentran en la filita de arriba y luego también incluimos los cargos que se encuentran en la siguiente fila abajo. Aquí no es necesario fijar la referencia porque solamente utilizaremos la fórmula una sola vez. En las anteriores fórmulas fijábamos nuestras referencias de matrices porque la misma fórmula se reutilizaba en otras celdas. Aquí no es necesario porque solo la vamos a utilizar una vez. Coma, el indicador de filas, será la columna 2 porque es en la segunda fila o en la fila de abajo donde se encuentran los cargos, que es lo que queremos devolver, según sea el tipo de venta. Sería entonces la fila número 2. Coma, seguimos trabajando con la coincidencia exacta y vamos a seguir trabajando con el número 0. Cerramos el paréntesis de nuestro buscar H y entonces ya obtenemos nuestro cargo por venta. Se observa, si aquí arribita cambiamos el tipo de venta ahora a una venta de envío local, cambiaría nuestro cargo por venta a el cargo que corresponde a dicho tipo de venta. Por último, vamos a sumar tanto el subtotal como el IVA y el cargo por venta para saber de cuánto sería nuestro total a considerar como nuestra cotización, ¿no? Sería un signo de igual y seleccionamos tanto el valor del subtotal como el valor del IVA y el cargo por venta. Tenemos entonces ya nuestro suma. Me faltó escoger la función suma. Función suma, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros tres valores que corresponden al total, al IVA y al cargo por venta. Listo, entonces tenemos ya nuestro cotizador terminado. De manera que si yo borro los IDs que tengo de este lado, suprimir, se me borra todo acá, borro también las cantidades y entonces obtengo ya mi cotizador en blanco. Si aquí empiezo a elegir algún ID para empezar a cotizar, me aparece su información tanto de producto como su categoría y su precio. Solo debo de especificar la cantidad y entonces se completa toda la información. Bien, espero que me haya explicado y si tienen alguna dudita o alguna duda, si quieren me la pueden dejar por ahí en los comentarios o si tienen por ahí mi contacto, pues me pueden mandar por ahí un mensajito también. Suerte y hasta la próxima.